Cuando el primer amor de Marco volvió, me dijo que me muriera. Esa noche quemé todo lo que me unía a él. Más tarde, cuando nuestros caminos se cruzaron de nuevo, me había convertido en su futura cuñada. En la sala privada, Marco perdió la cabeza por completo en ese mismo momento. Tenía los ojos inyectados en sangre cuando me miró. ¿No dijiste que me amarías para siempre? El hombre sentado a la cabecera de la mesa bajó la mirada, con el rostro indescifrable mientras encendía un cigarrillo. Si estás cansado de vivir, vete a morir, pero deja de acosar a mi esposa. Cuando abrí la puerta de la sala privada, Marco estaba charlando con alguien. Levantó la vista y me vio. Se quedó paralizado por una fracción de segundo antes de que su expresión se oscureciera. Los demás siguieron su mirada y también me reconocieron. Alguien susurró: ¿No es esa la exnovia de Marco? ¿La que gastó 5 millones la última vez? ¿La legendaria chica ruda? Realmente es ella. ¿Por qué aparecería de repente, intentando volver con Marco? Pfft. No había forma de que Marco todavía sintiera algo por ella. Marco ni siquiera había dicho una palabra todavía, y sus amigos ya estaban saltando en su defensa, lanzándome todo tipo de insultos. Pero no me importaba. No estaba allí para ver a Marco hoy. De todos modos, me dirigí hacia el chico que presidía la mesa. Los ojos de todos se agrandaron porque allí estaba sentado nada menos que el hermano mayor de Marco, Leo. Naturalmente, extendió su mano hacia mí y se la estreché. Leo dijo: «Déjenme presentarles a todos. Esta es mi prometida, Mía». Las dos personas que me habían insultado antes se pusieron pálidas de inmediato. Sus rostros eran una mezcla de vergüenza y miedo, evitando nerviosamente mi mirada. Marco parecía haber sido alcanzado por un rayo. Probablemente nunca imaginó que pasaría de ser su exnovia a su futura cuñada. Todos en su círculo sabían que meterse con Marco podía acarrear una reprimenda o incluso una paliza. Pero, ¿meterse con Leo? ¡Otra historia! Es alguien con quien no quieres cruzarte si valoras tu vida. Leo era conocido por ser despiadado y callado. Cuando me presentó abiertamente como su prometida después de esos insultos, eso significaba una cosa. Esos dos que no podían mantener la boca cerrada estaban en serios problemas. El resto del grupo se puso inmediatamente cauteloso. Nadie se atrevió a faltarme el respeto, excepto Marco, que soltó una risa fría en mi dirección. Se burló de mí. ¿Tú? ¿Crees que eres lo suficientemente buena para casarte con alguien de nuestra familia? No me enojé. Comparado con todo lo que pasó hace 3 años, esto no era nada. Solo sonreí y pregunté: «Si yo no soy digna, ¿quién lo es? ¿La señorita Isabela?» Isabela fue el primer amor de Marco, la mujer a la que siempre había amado en secreto. Cuando estaba con él, no tenía idea de que todavía sentía algo por ella. Luego, cuando Isabela regresó al país, Marco quiso romper conmigo, pero no quería parecer el malo de la película, así que intentó manipularme emocionalmente para que yo terminara la relación primero. Cuando no cedí, se frustró y me humilló públicamente, llamándome cazafortunas y diciendo que estaba usando a su familia para obtener dinero. Cuando traté de defenderme, me gritó y me dijo que me fuera a morir. No morí. En cambio, esa misma noche, prendí fuego a todo lo que me ataba a él. Marco juró que me encontraría y esparciría mis cenizas. Pero, por supuesto, no pudo localizarme porque estaba con su hermano Leo. Leo sabía todo sobre Marco. El ambiente tenso que reinaba en la sala hizo que todos se sintieran incómodos, excepto Leo y yo. El siempre imponente Leo, que se sentó como un jefe en su trono, incluso peló un camarón para mí con la mano. La mirada de todos se tornó aún más temerosa y respetuosa. Lo que no sabían era que Leo no había planeado asistir a esa cena originalmente. Los amigos de Marco no merecían su tiempo, pero yo quería ir. Quería ajustar cuentas de hacía 3 años. Después de tomar un par de copas de vino, me sentí un poco mareado y me apoyé en el hombro de Leo.
Marco pensó que lo hacía a propósito para provocarlo. Después de todo, incluso después de 3 años, todavía no había recuperado a Isabela. ¿Y cómo podía un hombre manejar tanto el fracaso como la provocación? Apretando los dientes, golpeó su copa contra la mesa con un fuerte golpe. ¡Marco! Alguien a su lado susurró una advertencia, tratando de calmarlo. Pero a Marco no le importaba. Siempre era irascible y egocéntrico. Mía, ¿de qué se trata todo esto? Al oír mi nombre, levanté la vista, genuinamente confundida. ¿Qué pasa? Tal vez fuera el alcohol o su ira abrumadora. Pero los ojos de Marco estaban ligeramente rojos mientras se burlaba y me cuestionaba. ¿No dijiste que me amarías para siempre? Lo hice. No lo recuerdo, incluso si lo hubiera dicho. Fue solo porque yo era demasiado joven y no podía distinguir entre un hombre y un perro en ese entonces. Marco se enojó aún más y se puso de pie, caminando hacia mí como si estuviera a punto de ponerme las manos encima. De repente, un clic silencioso rompió la tensión en la habitación. Era Leo encendiendo un cigarrillo. Su rostro permaneció inexpresivo, sin mostrar rastro alguno de emoción. Ni siquiera se molestó en mirar a Marco. Simplemente bajó la mirada y dijo con calma: «Si estás cansado de vivir, vete a morir. Pero deja de molestar a mi esposa». Pasar de prometida a esposa no era solo un cambio de título. Era una advertencia para Marco. Si seguía acosando a su futura cuñada, Leo se ocuparía de ello él mismo. Leo y yo salimos primero, dejando atrás a Marco, que estaba sumido en un ataque de ira impotente. Una vez en el coche, le agradecí a Leo. «Jefe, gracias por apoyarme». La expresión de Leo permaneció tan tranquila como siempre, pero sus ojos eran profundos e ilegibles y no daban ninguna pista sobre lo que realmente estaba pensando. En realidad, lo que había entre nosotros no era más que una transacción. Después de todo, él era su hermano menor. El hecho de que Leo me defendiera en público me hizo sentirme sinceramente agradecida. Pero, por desgracia, mientras él estaba sentado en lo alto de las nubes, yo ya estaba atrapada en el barro. Me volví hacia el conductor y le dije: «Deténgase en la próxima intersección. Me bajaré allí». El conductor no había tenido tiempo de responder cuando Leo de repente me agarró de la muñeca y me atrajo hacia él. Me tambaleé y caí en sus brazos. «Leo, ¿quieres venir a casa conmigo esta noche?» «Sin duda vendrá a interrogarme. ¿Eso significaría compartir habitación contigo?» «Depende de ti. Si queremos que el drama sea aún más emocionante, entonces sí, compartir habitación lo es». Tal como Leo había predicho, no habíamos estado mucho tiempo en la finca familiar cuando Marco entró corriendo. Golpeando con fuerza la puerta a pesar de lo tarde que era, Leo fue a abrirla y lo miró con expresión sombría. Marco, todavía furioso, ni siquiera consideró el miedo habitual que le tenía a Leo. En cambio, su ira se apoderó de él y escupió. «¿Está Mía aquí? ¿La trajiste de vuelta?» Leo miró hacia el baño. «Acababa de terminar de ducharme y salí. ¿Qué está pasando?», pregunté. Mientras caminaba hacia ellos, la expresión de Marco se volvió asesina en un instante. Su tono destilaba desdén. «Mía, ¿has olvidado lo patética que eras cuando estabas conmigo? ¿Cómo te atreves a seducir a mi hermano ahora? Tú...» Antes de que Marco pudiera terminar, Leo me atrajo de repente hacia sus brazos. «Soy yo quien sedujo a Mía», dijo Leo, interrumpiéndolo. Sintiendo mi sorpresa, me apretó más fuerte, sujetándome aún más fuerte. Mi cara estaba casi presionada contra su pecho. Marco estaba furioso. «Hermano, ¿te has vuelto loco? Ella es solo una cazafortunas. Ella...» Antes de que pudiera decir nada más, Leo cerró la puerta de golpe en sus narices. Luego, sin perder el ritmo, me aplastó contra la puerta.
¿Quieres jugar conmigo?, preguntó. Cada músculo de mi cuerpo se tensó, mi rostro ardía de calor. La gente siempre decía que Leo tenía un rostro que podía despertar el deseo. Sin embargo, era conocido por no estar interesado en las mujeres, pero en ese momento su rostro estaba tan cerca, su fuerte brazo alrededor de mi cintura, el calor irradiaba de su cuerpo. Todo en ese momento estaba cargado de tensión. Fuera de la puerta se podía escuchar la voz de Marco, gritando con frustración. «Mía, nunca te dejaré entrar en esta familia. ¡Deja de soñar!». ¿En serio? Porque en ese momento sentí como si Leo realmente estuviera tratando de seducirme. La respiración entre nosotros se volvió superficial y desigual a medida que nuestro beso se profundizaba. Sonidos suaves e íntimos flotaban en el aire, llegando incluso al exterior de la puerta. Marco, incapaz de contener su furia, golpeó la puerta con la mano con un fuerte golpe. Sorprendida, me estremecí instintivamente. Leo me rodeó con sus brazos con fuerza. Su suave risa vibraba a través de su pecho. «¿De qué tienes miedo? No se atreverá a derribar la puerta, con Leo protegiéndome en este momento. Marco no podría tocarme». Pero ¿qué pasaría después, cuando este acuerdo terminara? ¿Leo seguiría protegiéndome? «Leo», murmuré, con voz vacilante. «Este no es el momento de ser formal», susurró, sus labios rozando mi oreja. «Llámame por mi nombre, Leo». Finalmente susurré. «Mía». Fue su respuesta profunda y magnética. El sonido me atrajo como un hechizo. En esa atmósfera cargada, su voz era hipnótica y me atraía aún más hacia su órbita. Sentía las piernas débiles y ya no podía mirarlo a los ojos. Bajé aún más la voz cuando pregunté, ¿podemos añadir una condición más a nuestro acuerdo? «Sí», respondió sin dudarlo, pero yo ni siquiera le había dicho lo que quería añadir. Me pregunté si así actuaban los hombres antes de reclamarte por completo, diciendo algo, prometiéndole todo. Justo cuando estaba a punto de empujarlo, Leo de repente dio un paso atrás, soltándome y poniendo unos cuantos pies de distancia entre nosotros. Lo miré sorprendida. Leo inclinó la barbilla hacia la puerta. «¡Se ha ido!», se refería a Marco. Podía oír el sonido de sus pasos desvaneciéndose, aunque su murmullo furioso continuó por un rato más. Una vez que el ruido de afuera finalmente desapareció, Leo habló de nuevo. «Dormiré en el sofá esta noche». «Oh», solté con sorpresa. Leo se giró para mirarme, una leve sonrisa tirando de la comisura de sus labios. «¿Qué? ¿Tuviste una idea diferente?» «No tuve otra idea, solo un sentimiento de culpa. Después de todo, yo fui quien le pidió ayuda para montar esta actuación. Sin embargo, a mitad de camino, comencé a dudar de sus intenciones, asumiendo lo peor. ¡Qué estúpida de mi parte!». Tratando de salvar la situación, dije rápidamente, «Podemos compartir la cama. Después de todo, él no me haría nada». Pensé que Leo se negaría, pero para mi sorpresa aceptó de inmediato. «Está bien». ¿Por qué de repente sentí que había estado esperando que yo sugiriera eso todo el tiempo? ¿Realmente era solo mi imaginación? Anoche, Marco juró que nunca me dejarían entrar en la casa de su familia, y parecía que estaba haciendo todo lo posible para asegurarse de que así fuera. A la mañana siguiente, estaba sentado rígidamente en el sofá, esperándome. Cuando me vio, arrojó una pila de fotos sobre la mesa de café con una mueca de desprecio. «Échale un vistazo». Eran fotos tomadas por los medios de comunicación del corazón durante el tiempo que estuvimos juntos. Siempre me había preguntado por qué. Durante el tiempo que estuve con Marco, nadie fuera de su círculo cercano sabía de nuestra relación. Dado que Leo era una figura prominente, no tenía sentido que la prensa no se interesara por la vida privada de su hermano mayor. Ahora sabía por qué. Marco nunca quiso que el público lo supiera. Había comprado todas las fotos para mantener nuestra relación en secreto. No se había imaginado que un día
Esas mismas fotos serían utilizadas para chantajearme. Rompe con mi hermano ahora mismo o enviaré estas a todos los tabloides. Las publicaré en todas partes. ¿Y luego qué? Me incliné hacia adelante y tomé una de las fotos de la parte superior de la pila. La miré brevemente, sin impresionarme, y la arrojé de nuevo sobre la mesa. Mi indiferencia solo alimentó la ira de Marco. Con los puños apretados, agarró las fotos de nuevo y me las arrojó a la cara. Los bordes afilados me rasparon la piel y dejaron tenues marcas rojas. La voz de Marco destilaba desdén mientras escupía. ¿Crees que mi familia alguna vez te dejará casarte con ella? Primero estuviste conmigo. ¿Y ahora estás con mi hermano? Mis padres nunca te aceptarán. Me llevé una mano a la cara. El dolor era mínimo, pero la humillación me dolía mucho más. Parecía olvidar que nunca le había contado a sus padres sobre nosotros. Nuestra relación había sido completamente su secreto, y él era quien me había traicionado. ¿Qué derecho tenía entonces a darme órdenes de ese modo? Levanté la mano y le di una bofetada en la cara. El sonido resonó con fuerza en la habitación. Marco se quedó atónito. Cuando volvió en sí, levantó la mano para golpearme. La dinámica de poder entre nosotros era evidente. Si me golpeaba, especialmente aquí en su casa, no tendría forma de defenderme. Así que me di la vuelta y corrí. Pero antes de poder llegar lejos, choqué con un pecho sólido. Era Leo. Alrededor de las 5 de la mañana, Leo recibió una llamada urgente. Mencionó que necesitaba atender una emergencia y salió corriendo. No esperaba que volviera. Después de todo, tenía una vida muy ocupada y pensé que se iría directamente al trabajo después de ocuparse del asunto, pero no solo había regresado, sino que lo había hecho justo a tiempo. ¡Leo!, grité, aferrándome a su manga como si fuera lo único que podía salvarme. Leo bajó la mirada para encontrarse con la mía. La frialdad que normalmente permanecía en su rostro se suavizó en ese instante, y mi corazón dio un vuelco. Era una sensación extraña y desconocida. Leo me revolvió el pelo suavemente, como para tranquilizarme, luego miró a Marco, que todavía tenía la mano levantada. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó. Su tono no era duro, pero el peso de su presencia era innegable. Se sentía como una montaña que presionaba a Marco, obligándolo a bajar la mano. Aún así, Marco, que no estaba dispuesto a perder la cara, replicó obstinadamente. «Ella no es nada. ¿Cómo se atreve a golpearme?» «Porque es mía», dijo Leo, sin apartar la mirada de las marcas rojas de mi rostro. Había algo en su mirada, un dejo de ternura, tal vez incluso de preocupación, que me tomó por sorpresa. No sabía por qué Leo había dicho esas palabras, pero ¿cómo podría alguien resistirse a un favoritismo tan descarado? En ese momento me di cuenta de que nuestro acuerdo, nuestra supuesta transacción, había cambiado. Había captado sentimientos. Pero, tal como Marco había señalado, ¿cómo podría alguien como yo pensar que podría encajar en su familia? Mientras Leo me llevaba, alguien nos sacó una foto. Pensé que no se había dado cuenta, así que susurré. ¿Quieres que los detenga? Después de todo, la vida privada de Leo era mucho más valiosa para la prensa que la de Marco. Si la foto se difunde, creará un gran escándalo, que seguramente llegará a sus padres. Leo me había ayudado mucho y yo no quería causarle problemas. Pero Leo se encogió de hombros. «Déjalos. Tengo curiosidad por saber cómo es estar en la portada de un periódico sensacionalista. ¡Qué tipo más extraño!». Al ver la confusión en mi expresión, Leo arqueó una ceja. «¿Qué? ¿Te importaría aparecer en los titulares conmigo?». «No es eso. Es que estoy preocupado». «No hay nada de qué preocuparse. Ya llamé a mis padres esta mañana». «¿Qué?». «No lo pienses demasiado. Todo está bajo control». Lo miré fijamente, tratando de procesar sus palabras. Leo tenía esa extraña habilidad de hacer que la gente se sintiera a gusto, como si, pasara lo que pasara,
Él lo tendría todo bajo control. Con él parecía que, incluso si el cielo se cayera, él lo sostendría por mí. Si alguien como él estuviera a tu lado, espera. ¿En qué estaba pensando? ¿Me estaba volviendo loca? Me recordé a mí misma la cruda realidad. Leo solo se había acercado a mí debido a la enfermedad de su padre. Nuestro acuerdo establecía claramente que podía terminar las cosas cuando quisiera. ¿Qué era yo para él? ¿En serio? Nada más que una distracción temporal en su vida, por lo demás rica y de acontecimientos. ¿Cómo podría siquiera atreverme a considerar la idea de querer más? Esa mañana, la noticia de que nos habían fotografiado a Leo y a mí se extendió como la pólvora. Lo que más me sorprendió fue que la primera persona que me llamó no fue un periodista, sino Marco. Casi podía imaginarme su cara de desprecio a través del teléfono. Mía, debes estar muy orgullosa de ti misma en este momento. ¿Qué? Marco había dedicado mucho esfuerzo a asegurarse de que nadie supiera nada sobre nuestra relación pasada. Pero ahora, Leo estaba dejando que la noticia se extendiera sin importarle. Aunque mi relación con Leo era falsa, el contraste era satisfactorio. ¿Por qué no iba a estar orgullosa? Una vez que me case con tu hermano, tendrás que llamarme cuñada, respondí con frialdad. ¡Estás soñando! Marco sonaba furioso y repetía «estás soñando» como un loco antes de colgar abruptamente. Me encogí de hombros pensando que solo estaba teniendo uno de sus ataques de ira. No le di mucha importancia, pero esa noche, Marco, apestando al alcohol, sé que se presentó en mi puerta. Más tarde me enteré de que había ido a ver a Isabela esa noche y que habían tenido una gran pelea por algo. A diferencia de mi antiguo yo, Isabela no toleraba su comportamiento malcriado. No solo discutía con él, sino que también lo avergonzaba en público. De repente, Marco empezó a extrañar lo bien que lo había tratado. Verme a mí, la mujer a la que había dejado de lado, ahora en los titulares junto con su hermano, luciendo tan armoniosa y dulce, lo hizo sentir amargado y resentido. Mía, te daré una oportunidad para que vuelvas conmigo, dijo arrastrando las palabras. No la necesitaba. Al ver mi rostro inexpresivo, se enfureció. ¿Has olvidado cómo solías rogarme? ¿Quieres que publique esas cartas de amor que me enviaste? ¡Adelante!, respondí, imperturbable. Marco estaba atónito por mi indiferencia, pero en realidad ya no me importaba. No era ningún secreto que había perdido esa relación. Todo el mundo lo sabía. Lo único que sentía ahora era alivio. Gracias a Dios mi relación con Leo no era real. De lo contrario, me sentiría aún más humillada frente a él. Fiel a su palabra, Marco publicó una de mis viejas cartas de amor en línea la noche siguiente. Sin embargo, justo cuando la publicación comenzó a ganar popularidad, desapareció misteriosamente. Junto con ella, cualquier mención de mi nombre, el de Marco o el de Leo, se volvió imposible de publicar. Estaba desconcertada por lo que había sucedido cuando Leo me llamó. Su voz era inusualmente profunda. «Baja, estás afuera». «¿Sí?» El tono de voz de Leo era breve, entrecortado, casi como si nada estuviera fuera de lo normal. Sin embargo, cuando lo pensé detenidamente, sentí que había un dejo de ira contenida. ¿Estaba molesto por la vieja carta de amor que Marco había publicado en línea? Aunque había sido Marco quien había avivado el avispero, las palabras eran mías y reflejaban mis sentimientos más vulnerables y humillantes. Ahora Leo quería conocernos y, de repente, sentí una oleada de culpa y vergüenza brotando dentro de mí. Con voz cautelosa, pregunté por teléfono. ¿Pasa algo? ¿Necesitas hablar conmigo? Baja, repitió, y sus palabras tenían más fuerza que antes, sin dejarme otra opción. Está bien, voy a bajar. En algún momento había empezado a lloviznar. La lluvia fina y delicada flotaba en el aire, brillando suavemente bajo las farolas de la calle, dándole a la noche una belleza brumosa. El coche de Leo estaba aparcado justo fuera del edificio,
La ventanilla trasera estaba bajada hasta la mitad y, cuando me acerqué, se giró para mirarme, casi como si sintiera mi presencia. Por un breve instante, nuestras miradas se cruzaron y pude sentir que se me aceleraba el corazón. Por dentro, solté una risa amarga. Si tuviera cola, ya la estaría moviendo sin control. ¿De verdad es tan difícil ocultar los sentimientos por alguien una vez que se han arraigado? Llegué al coche y bajé la voz mientras preguntaba, ¿por qué me necesitabas tan tarde? Antes de que respondiera, oí que la puerta del coche se abría. Leo me hizo un gesto para que entrara. ¿A dónde vamos?, pregunté, todavía confundida. Aunque teníamos un acuerdo, no había nada en él sobre reuniones a altas horas de la noche o sobre acompañarlo de esta manera. Durante los últimos 3 años, Leo rara vez se había comunicado conmigo por la noche, especialmente sin previo aviso. Y en ese momento no estaba precisamente ansiosa por estar a solas con él. Temía la posibilidad de que mencionara esa carta de amor y, por mucho que ya me sintiera humillada por ello, oírlo hablar de ello en persona sería insoportable. Me siento un poco cansada, así que, si no es importante... Antes de que pudiera terminar mi frase, Leo abrió aún más la puerta del coche. Luego salió e insistió en que entrara. Tal vez fuera su intensa presencia, o tal vez mis emociones inestables, pero no podía negarme. No fue hasta que estuvimos en la tercera intersección que salí de mi aturdimiento y me di cuenta de que nos dirigíamos hacia la casa de Leo. Afuera, la lluvia había aumentado. Los limpiaparabrisas comenzaron a moverse mientras la división entre los asientos delanteros y traseros se levantaba silenciosamente, encerrándonos en una burbuja privada. Podía sentir que estaba a punto de preguntarme algo, pero antes de que alguna palabra pudiera salir de sus labios, su beso aterrizó primero. A diferencia de esa noche en la casa, donde fue firme pero gentil, esta vez fue diferente. Me besó con una intensidad parecida a la de un animal salvaje, feroz e implacable. Como si algo lo hubiera provocado, mi respiración se volvió errática, al ritmo febril de su beso. La lluvia afuera se intensificó, enmascarando todo con su patrón constante. Susurré suavemente: «¡Jefe, llámame por mi nombre!». Leo me abrazó con más fuerza, dejándome poco espacio para respirar antes de que pudiera resistir la abrumadora presión. Me rendí como él deseaba. «Leo», murmuré. Tú, me estás haciendo daño». «Estoy celosa», respondió. En ese preciso momento, el claxon de un coche interrumpió sus palabras. No entendí todo lo que dijo, pero sus ojos parecían más oscuros que nunca, rebosantes de emociones demasiado complejas para descifrarlas. Justo cuando estaba a punto de preguntar, el coche se detuvo de golpe. En un instante, Leo me abrazó con sus brazos y presionó el botón de separación con movimientos rápidos. El conductor, visiblemente conmocionado, se dio la vuelta alarmado. «¡Jefe! ¡Es el coche de Marco!». Resultó que Marco también había ido a buscarme a mi apartamento, pero llegó un poco tarde. Cuando llegó, me vio subir al coche de Leo y nos siguió hasta aquí. Finalmente, encontró una oportunidad para bloquear el coche, colocando su vehículo en diagonal frente a nosotros, sin preocuparse por el posible atasco de tráfico que se produciría detrás. Marco se quedó junto a nuestra ventana, golpeando con fuerza, a pesar del incesante ruido de la lluvia. Su grito furioso era inconfundible, incluso por encima del diluvio. «¡Mía, sal de aquí!». 3 años después de nuestra ruptura, y ahora, como su supuesta futura cuñada, todavía se atrevía a tratarme con tanta insolencia. Miré a Leo. Su tono era tranquilo. «Quédate en el coche». Leo salió y el conductor lo siguió apresuradamente para protegerlo con un paraguas. Marco se quedó solo bajo la lluvia, con los ojos llenos de furia mientras gritaba: «Hermano, puedes tener a cualquier mujer que quieras. ¿Por qué tienes que quitármela?». Leo le lanzó una mirada fría. «Cuando estaba contigo, nunca interferí, pero ahora es mía.
y más vale que lo reconozcas. ¿Qué? Marco parecía desconcertado, pero rápidamente lo recompuso, con el rostro contorsionado por la comprensión. ¿La quisiste todo el tiempo? ¿Esto fue premeditado? Leo no respondió, pero su expresión decía suficiente. A lo largo de los años, Marco había estado con innumerables mujeres, siempre y cuando no se las presentara a sus padres. Nadie prestaba atención, así que el hecho de que Leo se hubiera fijado en mí significaba que había algo especial en sus intenciones. Marco, sin embargo, no podía comprender que Leo pudiera realmente tener sentimientos por mí. Sintiéndose engañado y enfurecido, atacó a Leo y lo golpeó directamente en la cara, con el puño en la boca. El conductor se quedó paralizado por la sorpresa y agitó la mano libre frenéticamente, como si intentara proteger a Leo de más daño. Sin embargo, Leo lo apartó lentamente, tal vez porque había ocupado un alto cargo durante muchos años. Todos estaban acostumbrados a ver a Leo sereno y digno, sin saber que también podía recurrir a la violencia física. Cuando Marco recibió una patada y salió volando, el conductor se sorprendió una vez más. Esta vez quedó completamente petrificado en el lugar. Marco aterrizó con fuerza en el suelo, con el rostro deformado por el dolor, y maldijo en voz baja. Intentó ponerse de pie, pero no lo logró y terminó arrodillándose sobre una pierna. Leo se acercó a él, elevándose sobre él mientras le preguntaba con frialdad: ¿Cómo quieres morir? La lluvia seguía cayendo y ambos estaban empapados. Pero Leo, a pesar de la lluvia, tenía un aura intimidante sin ningún atisbo de desorden. Marco, por su parte, parecía un perro empapado. En todos los sentidos, no era rival para su hermano mayor. Si ponía fin a esta farsa, podría seguir viviendo una vida despreocupada, como heredero adinerado de segunda generación sin preocuparse por la comida ni la bebida. De lo contrario, ser expulsado de la familia era una posibilidad real. Antes de regresar al auto, Leo le dejó a Marco una última advertencia. Empaca tus cosas y sal del país mañana, o si no... No terminó la frase, pero la mirada en sus ojos lo decía todo. A lo largo de los años, Marco había causado innumerables problemas y Leo siempre había limpiado sus errores. Los padres de Leo hacía tiempo que estaban hartos de su segundo hijo y no querían volver a verlo. Por eso, si Leo ya no lo toleraba, a Marco no le quedaba otra opción que irse. En el coche, el conductor me entregó una toalla suave. Antes de que Leo pudiera alcanzarla, yo la agarré primero. Te ayudaré a secarte. Leo me miró indiferente. Su aura era tan fría que incluso en silencio hacía que la gente se sintiera ansiosa y aterrorizada. Le sequé el pelo con suavidad, intentando varias veces iniciar una conversación para romper el silencio sofocante. Pero después de ver la herida en su labio, me tragué mis palabras. Antes, después de que Marco lo golpeara, había querido salir del coche. Toda esta situación empezó por mi culpa. ¿Qué clase de persona estoy escondiendo dentro? Pero era como si Leo tuviera ojos en la nuca. Justo cuando me acerqué a la puerta del coche, me miró. Podía sentirlo. No quería que saliera. Pero cada segundo que permanecí en el coche, me sentí como si estuviera sentada sobre alfileres y agujas. Agonizante. El conductor estaba tan inquieto como yo, y cuando el coche finalmente entró en el garaje, pude oír claramente que suspiraba de alivio. ¡Jefe! ¡Hemos llegado! Leo abrió la puerta y salió del auto sin siquiera mirarme. No estaba segura de si estaba enojado con Marco o conmigo. A toda prisa, lo seguí. Después de entrar a la casa, no se molestó en tocarse la herida en la comisura de la boca y caminó directo al baño. Leo, lo llamé. Primero, ocúpate de tu herida. No es necesario. Ni siquiera giró la cabeza. En ese momento no estaba segura de si estaba demasiado ansiosa o si también se me había enfadado. Pero de repente alcé la voz. Si estás cansada de mí, que el conductor me lleve a casa. Al oír esto,
Leo finalmente dejó de caminar, pero tampoco se dio la vuelta. En cambio, preguntó, como de la nada, ¿no escuchaste lo que dije en el auto? No estaba segura de a qué parte se refería y temía que adivinar mal lo molestara aún más. En el silencio, Leo finalmente se dio la vuelta para mirarme. «Estoy celoso». «¿Qué?» «Estoy celoso de lo mucho que lo amabas». Sus palabras me golpearon como un trueno, destrozando por completo mis pensamientos. No podía pensar con claridad. ¿Estaba celoso de que yo amara a Marco? ¿Por qué estaría celoso? ¿Podría ser? Al ver que no respondía, Leo sonrió con desdén y se dio la vuelta para dirigirse al baño. Antes de que pudiera cerrar la puerta, me acerqué corriendo. Leo se sobresaltó al verme, temiendo que la puerta me atrapara la mano. Rápidamente la abrió hasta la mitad. «¿Qué estás haciendo? Tengo algo que decirte». «Entonces dilo». «Marco fue mi primer amor. En aquella época yo era joven e ingenua. Marco me presentó a muchas personas y experiencias, y yo lo admiraba profundamente. Así que más tarde, cuando me obligó a romper con él por frialdad emocional, no fui capaz de irme de inmediato. Siempre he creído que cuando amas a alguien, debes ser sincero y directo. Si amas, entonces ama. Si no, entonces no. No debe haber excusas ni manipulación». «¿Y si te he manipulado?» Antes de que Leo hiciera esa pregunta, ya me lo había preguntado incontables veces en mi mente. ¿Le gusto? De lo contrario, ¿por qué me protegería a cada paso? ¿Por qué pelearía con su propio hermano por alguien como yo? Quería preguntarle claramente, pero tenía miedo. Miedo de que la respuesta no fuera la que esperaba, y más miedo aún de que lo fuera. Alguien como él merece estar con alguien mejor, alguien más excepcional. Y yo, ¡je! De repente, una suave risa vino desde arriba. Leo estaba un poco molesto. ¿No dijiste que debía ser sincera y directa? Solo eres sincera con él, pero ¿quieres ocultarme cosas? Yo lo estaba pensando demasiado. Siempre has mantenido las cosas claras, ¿no? Fui yo quien cruzó la línea. Estaba profundamente decepcionado. Ni siquiera se molestó en cerrar la puerta. Simplemente se dio la vuelta. El silencio a nuestro alrededor era abrumador, aparte del sonido de la lluvia golpeando afuera. Lo único que podía oír era mi propia respiración y los latidos de mi corazón. Cada latido estaba lleno de frustración y un poco de miedo. Había sido demasiado obvia las 2 últimas veces que lo miré. Alguien tan inteligente como él, ¿cómo no podía ver a través de mis pensamientos? Sí, me gustas. En el silencio, mi confesión sonó clara y distinta. Leo se dio la vuelta. No parecía demasiado sorprendido. De hecho, había un dejo de alegría en su expresión. Entonces le pregunté, ¿y tú? ¿Tú también? ¿No es obvio? Me interrumpió. Era bastante obvio, pero siempre había tenido demasiado miedo de creerlo. Incluso después de que dijera esas palabras, la atmósfera no se aligeró. En cambio, se volvió aún más incómoda. Me quedé allí, sin saber si debía retirarme o llamarlo para que le curara la herida. Leo tampoco dijo nada, solo siguió mirándome. Al final, no pude soportar más su mirada y le pregunté torpemente, ¿aún vas a ducharte? Después de que terminé de curar la herida de Leo, me confesó algunas cosas. Por ejemplo, se enamoró de mí a primera vista. Pero esa vez, yo había ido a ver a Marco. Cuando se dio cuenta de que yo era la novia de su hermano, decidió no seguir adelante con el asunto. También admitió que hace 3 años, cuando Marco y yo tuvimos nuestra pelea, nuestro encuentro no fue casualidad, fue intencional. Se aseguró de aparecer frente a mí. Ese acuerdo fue solo una excusa para mantenerme a su lado. Aclaró que fue intencional. Se aseguró de aparecer frente a mí. Ese acuerdo fue solo una excusa para mantenerme a su lado.
lo confirmó inmediatamente después. No podía estar seguro de si realmente había superado mi relación con Marco, así que me trajo aquí. Él me reveló deliberadamente la hora y el lugar de esa cena. Aparentemente, parecía que me estaba ayudando a petición mía, pero en realidad quería ver si yo retomaba algo con Marco después de volver a verlo. Ganó esa apuesta. Ya no me importaba Marco. De hecho, cuando Marco intentó reconectarse conmigo, no sentí más que asco. Pero, aún así, no me atreví a esperar algo real con Leo. Sus padres probablemente nunca lo aprobarían. Al día siguiente, Marco realmente se fue del país, bastante rápido. Pero solo unos días después de que se fue, la madre de Leo lo llamó y le pidió que me llevara a la finca donde su padre se estaba recuperando. Leo no hizo ninguna pregunta, pero en el coche me dijo: «No tienes que preocuparte por nada más tarde. Estaré allí para ayudarte». «¿Qué pasa? Hoy habrá bastante movimiento por allí». Lo entendí. Además de sus padres, había otras personas presentes. Al principio supuse que eran otros ancianos de su familia. Pero una vez que nos conocimos, me di cuenta de que en realidad era la mujer que los padres de Leo habían elegido previamente para él. ¿Y la razón por la que estaba aquí hoy? Todo era gracias a Marco. ¿Quién sabe lo que le dijo Marco? Incluso después de irse, se las arregló para prepararme una cita. Leo fue llamado al estudio por sus padres. Y tan pronto como la habitación estuvo vacía, la señorita Clara se puso en marcha con toda su fuerza. «Señorita mía, he oído que su familia es bastante normal. ¿No cree que estar con Leo podría crear algunas barreras de comunicación? La gente normal no tiene barreras de comunicación, a menos que le diera una mirada significativa». Su temperamento se encendió y se puso de pie al instante. «¿Qué quiere decir con eso? ¿Está diciendo que no soy normal?» «Nunca dije eso. No se enoje demasiado». Cuanto más inofensivamente sonreía, más se enojaba. ¿De qué sirve una lengua afilada, con un origen pobre como el suyo? Nunca será digna de entrar en la familia de Leo. Por la forma en que lo dijo, cualquiera que no lo supiera pensaría que la familia de Leo era suya para gobernarla. En ese momento, Leo y sus padres bajaron las escaleras después de su charla, y la expresión de Leo se ensombreció de inmediato cuando escuchó sus palabras. Clara, pensando que estaban insatisfechos conmigo, se acercó felizmente y trató de tomarse del brazo de la madre de Leo. Pero la madre de Leo la esquivó sutilmente. Clara se quedó congelada, demasiado avergonzada como para retirar la mano. La madre de Leo tampoco la consoló y simplemente dijo: «Clara, tenemos algunos asuntos familiares que discutir y no es apropiado que haya extraños aquí. No te invitaremos a quedarte a cenar hoy». Ahora, además de la incomodidad, Clara estaba visiblemente molesta. Sus labios temblaban y sus ojos estaban rojos. Como si estuviera a punto de llorar, me volví hacia Leo, desconcertada, y le pregunté en silencio qué estaba pasando. Después de todo, cuando entré antes, sus padres habían sido tibios conmigo, pero increíblemente cálidos y acogedores con Clara. ¿Cómo pudieron las cosas cambiar tan dramáticamente con solo una breve conversación en el piso de arriba? En la mesa, la madre de Leo me insistía en que comiera más. Su padre también era muy amable. Incluso me preguntó cuándo Leo y yo planeábamos registrar nuestro matrimonio. Acababa de tomar un sorbo de sopa y su pregunta me sobresaltó tanto que me atraganté y tosí varias veces. Leo me entregó una servilleta y me dio unas palmaditas suaves en la espalda. Sus acciones eran naturales y amables, pero yo estaba completamente en pánico. Aunque sus padres habían cambiado su actitud hacia mí, todavía no sabía la razón. ¿De verdad estaba bien que él fuera tan cariñoso conmigo delante de ellos de esa manera? Solo pude mirarlo, tratando de recordarle si Leo había entendido mal mi mirada o si me estaba tomando el pelo deliberadamente. De hecho, tomó un poco de comida y la puso en mi plato después de mi recordatorio silencioso. «Come más. Estás demasiado delgada ahora mismo». «¿En serio?
¿No puedes ver que prácticamente estoy enterrando mi cara en el recipiente? ¿Estás tratando de hacer que me asfixie aquí? Afortunadamente, después de un tiempo, su familia finalmente dejó de centrarse en mí y comenzó a hablar de negocios. Pero estaban hablando de decisiones importantes de la empresa justo frente a mí. No les preocupaba que pudiera filtrar algo. Todo lo que podía hacer era comer en silencio e intentar minimizar mi presencia. Demasiado asustada para decir una palabra. El resultado final fue que comí en exceso. Después de preguntarle varias veces, Leo finalmente me dijo por qué sus padres habían cambiado repentinamente de actitud. Mi madre es un poco supersticiosa e hizo que alguien leyera tu carta natal, y coincidía bien con la tuya. Sí, ¿eso es todo? A juzgar por su expresión enigmática, supe que había algo más. Leo sonrió y tomó mi mano, apretándola suavemente una y otra vez. En los negocios, nunca entro en un trato a menos que esté seguro de ganar, y abordo las relaciones de la misma manera, siempre planificando con anticipación. Hace 3 años, hubo un proyecto importante que podría haber conseguido antes de conocerme, pero lo retrasó deliberadamente, esperando hasta que estuviera a su lado antes de firmar el contrato. También hubo algunas ocasiones en las que se encontró con dificultades, y aunque ya había descubierto soluciones, creó deliberadamente una ilusión de incertidumbre, dejando que los avances sucedieran conmigo, como si eso no fuera suficiente. Después de que nos juntamos, la salud de su padre también comenzó a mejorar, por lo que ahora sus padres creen plenamente en la idea de que soy una bendición para su familia. Y como estas palabras vinieron de un guía espiritual de confianza, están ansiosos porque Leo y yo nos casemos lo antes posible. ¿No tienes miedo de que si seguías retrasando el proyecto, se hubiera ido al traste? No, tenía confianza. Entonces, ¿por qué no tenías confianza en mí? Leo, porque vi cuánto dolor sufrías después de la ruptura. No sabía si podrías dejarlo ir por completo. Cuando te quedaste a mi lado por primera vez, fue porque no tenías a nadie más a quien recurrir, no porque me quisieras. Así que estaba un poco asustada. Un hombre que estaba acostumbrado a tener siempre un plan. Alguien que nunca hace un trato sin garantías. Admitió que tenía miedo. Lo miré profundamente, sin saber cómo expresar lo que estaba sintiendo en ese momento. Él me defendió, me favoreció y allanó el camino hacia adelante. Todo lo que tenía que hacer era seguir adelante. Pero incluso después de hacer todo eso, todavía tenía miedo de que no lo amara. Una persona tan fuerte, pero enamorada. Caminaba con cuidado, lleno de incertidumbre y dudas. De repente entendí por qué. La noche en que Marco interceptó mi coche, Leo, a pesar de saber que me gustaba, me había obligado a decírtelo en voz alta. Fue porque esa emotiva carta lo había sacudido profundamente. Estaba celoso, asustado, y no sabía qué hacer. Quería obtener una sensación de seguridad de mí. Y en el espacio ambiguo entre un hombre y una mujer, la forma más directa de sentirse seguro es expresar amor. Me alegro de no haber dudado esa noche. De hecho, quiero dejar las cosas aún más claras. El pasado es el pasado. Nunca he considerado mirar atrás. En ese momento, me dolía mucho no poder entender. Dicen que la sinceridad es una decisión fatal, pero ¿por qué mi sinceridad casi me destruyó al final? Ahora sé la respuesta. La sinceridad solo es una decisión fatal cuando la otra persona también es sincera. Leo estuvo dispuesto a esperar 3 años para que yo dejara atrás el pasado. Metódicamente superó todos los obstáculos, paso a paso, para asegurarse de que sus padres me aceptaran. Demostró su sinceridad mucho antes que yo. Así que, a partir de ahora, te amaré con todo mi corazón.